Inglés para principiantes. Tema número 4. El tiempo pasado. Lydia Hyder. El tiempo pasado en inglés está dividido en 3 formas. 1. Simple. 2. Poder. Y 3. Ser y estar. Y estas 3 formas se expresan con auxiliares. 1. Simple, el auxiliar es did. 2. Poder, el auxiliar es could. Y 3. Ser y estar, los auxiliares son was y were. El auxiliar en su forma simple no tiene traducción al español. O sea que es el auxiliar número 1, did. El auxiliar en su forma simple no se usa en una oración afirmativa. O sea, el número 1, did. Los auxiliares para expresar poder y ser y estar en español son verbos. Lo podemos ver del lado izquierdo. Si los comparamos en inglés y español, entonces tienen diferente función. En español son verbos, pero en inglés no. En inglés son auxiliares, son ayudantes. ¿Cuáles son todos los auxiliares? Aquí en la cajita podemos observar todos los auxiliares, pero solo estos 5 auxiliares, que están en amarillo, expresan el pasado. Was, were, did y could. ¿Cuáles son las reglas de los auxiliares? Para negar necesitamos el auxiliar más la palabra not. Para preguntar se empieza con el auxiliar. Veamos este ejemplo. Una afirmación, una negación y una pregunta. Helen was working. Helen was not working. Was Helen working? Cuando la pregunta empiece con un auxiliar, la respuesta será yes o no. Was Helen working? Yes, she was. Was Helen working? No, she was not. Aquí en español sería Helen estaba trabajando. Entonces, donde está la flecha azul está señalando el primer signo de interrogación del español. Was, en este caso este auxiliar, equivale a ese signo de interrogación que el inglés no tiene. El auxiliar representa a este signo. Aquí podemos ver en resumen el tiempo pasado. El número 1 en español no tiene traducción y en inglés es el auxiliar did. El número 2, poder, el verbo poder del español en inglés es un auxiliar, could. Y el número 3, los verbos ser y estar, en inglés se usan 2 auxiliares, was y were. Aquí tenemos los pronombres de sujeto. Del lado izquierdo está el singular, yo, en inglés, I, tú y usted, you, él, he, ella, she, y hay un extra en inglés, it, que no tiene traducción al español. Del lado derecho está el plural, nosotros, nosotras, en inglés, we, ustedes, you, que es exactamente lo mismo que el singular. El inglés usa lo mismo para singular y plural. Ellos y ellas, they, y todavía hay un extra en inglés que no tiene traducción al español. Número 1. Simple. A es el auxiliar, es did. B, el auxiliar did sirve para todos los sujetos, todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, they. C, no tiene traducción. D, no se usa en una afirmación. E, ¿por qué se llama simple? Porque no se usan en la oración los verbos poder, ser y estar. ¿Por qué se llama simple?
porque no se usan los verbos ser, estar y poder. En esta imagen podemos observar la forma afirmativa y la forma negativa en sus dos formas, en la forma larga y en la forma corta, long form y short form. Si observamos el lado afirmativo, vemos que todos los sujetos tienen el mismo verbo, comparten el mismo verbo. En la forma negativa, en la forma de long form, vemos que está separado el auxiliar del negativo not. En la forma de short form, está en una forma de contracción. En inglés, cuando se usa la forma larga, long form, es porque está expresando una forma formal. En la forma de short form, está expresando una forma de informal. En la parte de abajo podemos ver el comentario. Short form, did not, se va a juntar en una sola palabra y la O del not se sustituye por un apóstrofe. En esta imagen podemos observar que el tiempo pasado, ¿verdad? Y que si es un verbo regular, la terminación va a ser ed en inglés. Pero si es irregular, va a cambiar completamente. Como está el ejemplo ahí. Speak, spoke. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver los dos primeros verbos terminan en ed, quiere decir que son regulares. Los dos últimos, built y found, no terminan en ed, entonces me está expresando el inglés que son irregulares. En esta imagen podemos ver las 5 reglas que tiene el inglés para los verbos regulares en el tiempo pasado simple. El número 1 dice que si termina en e, simplemente se le va a agregar una d, porque ya era parte del pasado. 2. Si termina en una vocal más y, se agrega ed. 3. Si termina en una consonante más y o y, va a cambiar por ied, con i latina. 4. Si es una sílaba, consonante, vocal, consonante, se va a doblar la última consonante más ed. 5. Si tiene dos sílabas, consonante, vocal, consonante, se dobla la consonante y se le agrega ed. Podemos observar aquí los ejemplos en el lado derecho. Afirmación. Veamos esta imagen. He loved her. El love pasó a la terminación ed. Él amaba. He cried and I cried. Cry pasó a la terminación pasada como cried. Él lloró y yo lloré. Nota, cuando la afirmación se convierte en reafirmación, o sea, se pone énfasis, entonces sí se usa el auxiliar did. Veamos este ejemplo de la canción de Bruno Mars, Rest of My Life, donde está la flecha, dice ahí, did I think? Eso es una afirmación, no está preguntando para usar el did, tampoco está negando. Abajo sería una simple afirmación, never in my dreams I thought. Pero él está reafirmando, por eso está usando el did. Y como ya está en pasado el did, no se puede usar el tiempo pasado del verbo pensar.
Nota, el español usa dos formas para expresar el tiempo pasado. I worked, yo trabajé, yo trabajaba. Y las dos traducciones son correctas. Nota, la letra E de la terminación ed para expresar el pasado solo tiene sonido cuando el verbo en su forma presente termina en las letras T y D. I need, I needed, I want, I wanted. Si no terminan esas dos letras, entonces el sonido es mudo. Negación. No dos pasados en la misma oración. Veamos esta imagen. No, you didn't say that. He did not say that. No, tú no dijiste eso. Él no dijo eso. Vemos que el verbo say está en el tiempo presente porque el auxiliar did ya le quitó el tiempo pasado. No dos tiempos pasados en la misma oración. You did not just say that. Tú no acabas de decir eso. Vemos que no hay dos tiempos pasados. Si el auxiliar ya está en pasado, el verbo ya no puede estar en tiempo pasado. He did not make it. Él no lo logró. Vemos que ahí el make está en el tiempo presente, no es made. Pregunta. Empezar con el auxiliar. Did my ex ever love me? Vemos que el did ya le quitó el tiempo pasado a love. Tenemos que poner el tiempo presente. ¿Mi ex alguna vez me amó? Did you know? ¿Tú sabías? Did you see? ¿Tú viste? Número 2. Ahora tenemos el poder. A. El auxiliar es could. B. El auxiliar could sirve para todos los sujetos. I, he, she, it, we, they. C. En español es el verbo poder. Aquí tenemos esta imagen donde el could, we could, se tradujo como pudiéramos. Tiempo pasado, pero también podría haber sido nosotros pudimos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el español acepta dos formas de su tiempo pasado. Aquí tenemos otro ejemplo donde el could, I could, está usando el tiempo pasado y se tradujo como pude. En este otro ejemplo, we could se tradujo como nosotros podíamos y está en el tiempo pasado. Aquí vemos que el inglés también expresa el futuro con este auxiliar. Could, podrías. Could you help me, please? ¿Podrías tú ayudarme, por favor? Ahí tiene una función de condicional y se está refiriendo al tiempo futuro. En esta otra imagen también estamos viendo que lo está usando como el tiempo futuro. I wish you could see. Ojalá tú pudieras ver. Tres. Ser y estar. A. Los auxiliares son was y were. B.
El auxiliar was sirve para I, he, she, it. C. El auxiliar were sirve para el resto, para you, we, they. D. En español son verbos. E. Estos auxiliares pertenecen al verbo be, también llamado to be. Aquí podemos observar esta imagen que el verbo be está dividido en dos auxiliares en su tiempo pasado. ¿Y cuáles son los sujetos que lo usan? O sea, como verbo es be, como sus ayudantes, como auxiliares, como su conjugación, entonces son auxiliares was y were. En esta imagen podemos observar ya con ejemplos quiénes usan was y quiénes usan were. En esta imagen podemos observar la afirmación, la negación y la pregunta. Y estamos viendo quiénes usan was y quiénes usan were en una forma compacta. Y estamos viendo que para negar es auxiliar más not, pero está en una contracción. También en la pregunta se está empezando con el auxiliar. En esta otra imagen está dando una afirmación, una negación y una pregunta. Y vemos que está usando contracciones. En la parte de abajo, was not se va a convertir en wasn't. Ya sabemos que la O de not va a cambiar por una apóstrofe y van a formar una sola palabra. Were not se va a convertir en weren't y es la misma regla. La O se va a transformar en apóstrofe y formamos una sola palabra. Weren't. En esta imagen, I was here. Yo estuve aquí. Y también podría traducirse como yo estaba aquí. En esta otra imagen, when I was yours. Cuando yo era tuya, que también se puede traducir cuando yo fui tuya. En esta imagen, I was just thinking. Yo solo estaba pensando o yo solo estuve pensando. Aquí tenemos otra imagen. You were working for the Lord. Tú estuviste trabajando para el Señor o tú estabas trabajando para el Señor. Cuando la pregunta sea de información, entonces se le agregará una palabra de pregunta antes del auxiliar. Aquí vemos el ejemplo, where. Where was Helen working? She was working in the park. Ya no se puede contestar yes or no y el auxiliar, sino nos está preguntando por información. ¿Dónde estaba Helen trabajando? Ella estaba trabajando en el parque. Aquí tenemos las preguntas de información. What? ¿Qué? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Which? ¿Cuál? Why? ¿Por qué? Who? ¿Quién o quiénes? How? ¿Cómo? Why did she cry? ¿Por qué ella lloró o lloraba? What could it be? ¿Qué podría ser? Who were they? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes fueron ellos? Palabras con doble función. Vemos aquí que do, does y did no tienen traducción cuando son auxiliares,
Pero también las mismas palabras do, does y did van a tener función de verbo. Y en español es el verbo hacer. Veamos esta imagen como el verbo hacer. Norman didn't do it. Yes, he did. Norman no lo hizo. Sí, lo hizo. I think I did it again. Yo pienso que lo hice otra vez. Comparte este video e inscríbete a mi curso para más temas. La información está en la cajita de descripción, porque el aprendizaje no tiene límites. Lydia Heider.